Muy buenas tardes a todos. Soy Luis Piccinini, director de Alianzas y Canales de Click para Latinoamérica, y me gustaría dar las bienvenidas a todos a este que es el jueves de Click de esta semana. Como ustedes saben, el jueves de Click busca traer información técnica y comercial para los partners en portugués y español, y intercala esas sesiones con algunas sesiones técnicas y comerciales a cada jueves. Y en la sesión de hoy, nosotros vamos a hablar un poco sobre dos aplicaciones que están enfocadas en ayudar a gerenciar mejor y optimizar las aplicaciones de la plataforma Click: el Application Metadata Analyzer y el ClickSense Data Connection Analyzer. El primero es un aplicativo Click que reúne los metadatos de cada aplicativo en su servidor para proveerle una única visualización de los metadatos del aplicativo junto con datos adicionales de la API QRS. Adicionar esos datos nos permite visualizar quién es el propietario y en cuáles nodos ellos están disponibles, entre otras informaciones. Ya el segundo, el ClickSense Data Connection Analyzer, es un aplicativo Click que analiza los archivos de log de script y consulta a API QRS, permitiendo el análisis de uso de conexión de datos, padrones, edad y limpieza de un sitio ClickSense. Resumiendo, es un aplicativo que ayudará a administrar un sitio ClickSense más delgado, con mejor desempeño y más fácil y holísticamente controlado. Quien nos va a guiar hoy por la presentación es Guilherme Leite, que es nuestro Solutions Architect para Partner Enablement. Y antes de pasar a Guilherme, me gustaría recordarles que los videos anteriores de Click, de jueves de Click, están en el YouTube o en el portal de Partners de Click buscando por jueves, ¿sí? También les recuerdo que tenemos una herramienta de Q&A para hacer las preguntas, y las preguntas serán contestadas al final de la presentación. Sin más, paso la pelota a Guilherme para que conduzca la presentación. Gracias, Guilherme. Gracias, Pichi. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Guilherme Leite, soy Partner Enablement acá en Click para América Latina. Y el tema de hoy son estos dos apps, que es Metadata Analyzer y también Data Connection Analyzer. Como comentó Pitch, son aplicaciones que se utilizan para ayudar a los administradores de Click, incluso también los desarrolladores, a tener un entorno más controlado, con una mejor performance. Bueno, comenzando con Metadata Analyzer. A partir de la versión de junio de 2018 de ClickSense, hay disponible un endpoint de metadatos a nivel de aplicación. Los metadatos de las aplicaciones que tenemos en ClickSense generan después de una recarga. Y puede ver todos los metadatos en su servidor en este enlace, como tenemos acá en la pantalla. HTTPS server y después metadata, donde server es su servidor ClickSense, y la parte que también está en verde de GUID es el ID de la aplicación. Ten en cuenta que la aplicación no va a generar en HAN, en la memoria HAN del servidor, va a generar solamente los metadatos para que Metadata Analyzer consiga leer los datos, los metadatos de todas las aplicaciones. Y los datos de ese endpoint derivan como parte del proceso de recarga de la aplicación, y por lo tanto no incluyen ningún objeto ni metadatos relacionados con expresión. Los datos de este endpoint incluyen metadatos del servidor con número de cores, la cantidad de RAM que nosotros tenemos en el servidor, tiempo de recarga de aplicativos, la cantidad de RAM, la RAM footprint, RAM base que tenemos en todos los apps, cuántos apps vaya a consumir, los metadatos de campo para visualizar la cardinalidad, tags, tamaño de cada campo en RAM, las synthetic keys, las claves sintéticas, y también metadatos de tablas. Podemos visualizar metadatos con campos, la cantidad de registros, si un campo es clave, si no es, tamaño de RAM de cada tabla que nosotros tenemos, y también si hay
referencias circulares en esos aplicativos. Bueno, empezando acá con Metadata Analyzer. Esta aplicación, como yo comenté, utiliza los metadatos de otros apps, de otras aplicaciones, junto con varias otras llamadas de QRS, donde podemos visualizar la parte de nodos, de aplicaciones, servidor proxy, y también la parte de load balance audit. Y eso le permite tener una visión holística de la composición de todas sus aplicaciones de Qlik, lo que le permite ser consciente a nivel granular de los tipos de aplicaciones en su organización. Con esta aplicación, con un Metadata Analyzer, el administrador del sistema puede visualizar lo que los desarrolladores están haciendo, si siguen las mejores prácticas, por lo tanto, tomar decisiones para que el servidor no sea afectado. Esta aplicación es 100% nativa de Qlik, sin ningún instalador, y es muy fácil de configurar dentro del entorno de QlikSense Enterprise, porque la aplicación aprovecha la conexión de Monitor App REST que existente para impulsionar todas las llamadas REST que necesitamos. Esta aplicación y también Data Connection Analyzer es posible encontrar en el servidor, en una carpeta de Default Apps, en Program Data, QlikSense Repository Default Apps, y también yo puedo descargar esta aplicación en un sitio web. Bueno, ¿dónde yo puedo descargar esta aplicación? Déjame salir de la presentación y compartir en browser acá. Mira que yo estoy en un sitio web llamado Diagnos Toolkit. Nosotros ya hablamos de ese web sitio, Diagnos Toolkit, que es para ustedes partners, y acá tenemos muchas informaciones, muchos aplicativos. Tenemos acá Application Metadata Analyzer, que es el tema que vamos a hablar hoy. También tenemos Data Connection Analyzer, y acá hay otras aplicaciones que nosotros vamos a hablar en otras sesiones de webs de Qlik. Empezando acá con Metadata Analyzer, acá hay un resumen de todo lo que yo hablé en la diapositiva, y hay un enlace para la comunidad que es donde es posible descargar este aplicativo. Acá también hay algunos screenshots para mostrarles lo que nosotros tenemos en la aplicación. En este enlace acá de la comunidad, que es donde nosotros tenemos enlace para descargar el aplicativo, acá hay una explanación de cómo hacer esto, lo que tenemos en este aplicativo, toda la parte de historial de versiones. Hoy nosotros estamos en la versión 2.2.2, donde nosotros tenemos una hoja solamente para alerting, para trabajar con Qlik Alerting, que es otro producto que nosotros tenemos de valor añadido. Y en esta versión tenemos toda la parte de historial, todo lo que nosotros tenemos. Y aquí más abajo hay dos enlaces, un para descargar este aplicativo, que es App Metadata Analyzer QVF, y también acá hay un resumen, toda la explicación de cómo hacer, de cómo crear alertas y todo más en este PDF. ¿Ok? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Descargar esta aplicación y después importar en QMC de Qlik. Yo tengo acá en mi hub, yo ya tengo acá esta aplicación, que es App Metadata Analyzer 2.2.2. Yo voy a mostrarle solamente acá en este string work, solamente para mostrarle la parte de script, para poder visualizar lo que tenemos que hacer en script. Bueno, acá en el script de Metadata Analyzer, nosotros podemos cambiar algunas variables que tenemos acá. Esa primera variable en la parte de configuración, de configuration acá, es el nombre del central node. Entonces, yo no tengo un moot node, tengo solamente ese servidor, entonces yo voy a mantener como localhost, pero ustedes pueden cambiar para poner el nombre de central node. Yo también no utilizo ni un prefijo de VirtualProxy, entonces voy a dejar acá en blanco, no voy a poner ninguna información. Y acá hay algunas variables que yo puedo cambiar, algunos thresholds, son los límites de las aplicaciones. ¿Qué es eso? Vamos a decir que en mi servidor yo tengo una cantidad de memoria, una cantidad de personas que van a utilizar, una cantidad de aplicativos también. Y yo sé que los aplicativos, para que yo tenga una buena performance, para que no tenga ningún problema, los aplicativos deben tener al máximo 500 megabytes en QVF. Entonces, yo voy a poner acá la cantidad de megabytes por QVF, por app. Y también
los aplicativos en Han van a consumir solamente, para mí, para que no tenga ningún problema de performance, 1 GB. Entonces ustedes pueden cambiar esto eh, pensando en el entorno de su cliente, en su entorno de servidor que utilizan internamente, pueden cambiar esos valores. Acá también tenemos, por ejemplo, la cantidad total de registros por app, donde yo tengo acá 350 millones, y la cantidad máxima de registros por tabla. Yo tengo acá 100 millones. Entonces ustedes pueden cambiar esto porque estos thresholds, estos límites acá, nosotros vamos a utilizar después en el aplicativo para visualizar si una app va a consumir más memoria do que yo había previsto o no, o tiene un tamaño mayor en QVF o no. Entonces son algunas variables importantes para llenar acá. Como yo comenté, en esta versión de junio 2020, la versión 2.2.2, hay una hoja solamente para click alerting. Entonces yo tengo dos variables acá. Una variable que es para ignore alert tag name, donde yo voy a poner un nombre acá. Y otra variable para review. ¿Qué es eso? Vamos a decir que yo tengo un aplicativo que va a consumir más que 1 GB de memoria, entonces es posible poner una tag como para ignorar ese aplicativo para no recibir alertas, aparte de alertas de click alerting. El mismo para la parte de review. Si hay un aplicativo con un problema, pero yo hablé con el desarrollador y esa persona comentó que va a solucionar ese problema, no necesito recibir alertas todo el día para solucionar alguna cosa que yo ya hablé con el desarrollador. Entonces es posible poner un tag para decir que está sob revisión. Yo tengo acá en QMC, para esa parte de click alert, yo tengo que crear la parte de tags. Entonces yo ya creé el tag de App Alert Review y Ignore. Después yo tengo que poner en los aplicativos, como yo tengo acá este aplicativo con esa tag como review. ¿Ok? Entonces yo voy a volver acá al hub, en este stream que ese app está publicado, App Metadata Analyzer. Entonces, yo tengo este app, yo necesito cambiar las variables, después recargar este aplicativo para leer todos los metadatos de todas las aplicaciones. Cuando hablamos de la parte de análisis, yo voy a empezar acá con Dashboard. Y acá hay un resumen de mi servidor, de mi entorno. Es posible visualizar todas las aplicaciones, todas las tablas de estas aplicaciones, todos los campos que tenemos. A la mano izquierda de la pantalla, acá yo tengo algunos KPIs. Y como yo comenté, yo tenía algunos thresholds, algunos límites, y es posible visualizar si algún aplicativo tiene, excedió esa parte del límite, tiene más que yo había definido como límite. Por ejemplo, yo tengo acá dos aplicativos que consumen más memoria que 1 GB. Entonces es posible seleccionar, visualizar cuáles son los aplicativos y si necesito hacer alguna modificación. Ese aplicativo acá que yo tengo, que acá consumen poco más que 5 GB en Han. Es un aplicativo que es muy grande. Hay como que 200 millones de registros. Entonces yo sé que también tengo un problema con la parte de threshold de file size, de QVF. Y tengo también un problema porque excede la cantidad de registros por aplicativo, que es 10 millones. Entonces, un aplicativo muy grande. Es un aplicativo de call center donde yo tengo llamadas telefónicas y yo tengo registros de cada llamada que las personas están haciendo. Como por ejemplo, yo tengo acá un campo llamado fecha y hora de la llamada, que es data y hora de llamada en portugués, y es un aplicativo que va a consumir mucha memoria RAM. ¿Por qué? Más aquí abajo hay una parte de cardinalidad. Mira, que acá, solamente en este campo, yo tengo más que 3 millones de registros distintos, que son valores que no voy a tener revisión. Porque como yo tengo la fecha y la hora de llamada, incluso los segundos, yo tengo muchos registros en este campo. Y como todos saben, ClickSense va a trabajar en memoria, en RAM. Entonces, yo tengo la parte de pointers, de punteros en Click, donde cada valor en un campo va a utilizar un puntero. Entonces, como yo tengo ese problema de cardinalidad, necesito de más memoria RAM, entonces yo tengo que trabajar en este aplicativo. ¿Qué yo podría hacer acá en este caso?
yo puedo hablar con el desarrollador y verificar si es posible tener dos campos, uno campo con fecha y otro campo con hora, para que no tenga tantos valores, para que tenga más valores repetidos. Entonces voy a tener solamente las fechas y después otro campo con horas. Yo voy a tener la misma información, pero no voy a consumir tanta memoria RAM, porque no voy a tener esa misma cardinalidad. Entonces es una cosa que yo voy a hacer después, yo voy a mostrarles para crear un otro aplicativo con esta modificación. Bueno, voy a borrar acá las selecciones. Más acá abajo a la mano izquierda es posible visualizar los aplicativos que tiene Synthetic Keys, claves sintéticas. Mira que yo creé un aplicativo llamado Dummy App Synthetic Keys solamente para mostrarles que es posible visualizar eso, si hay un aplicativo con problema de clave sintética. Y acá es interesante porque en un entorno de desarrollo, por ejemplo, hay muchas personas trabajando y algunas veces hay un aplicativo con problemas de claves sintéticas. Entonces, acá es posible visualizar qué aplicativo tiene ese problema, visualizar quién es el owner de esta aplicación, quién es el desarrollador responsable, para hablar con él, para que no tenga ese problema de clave sintética. Y también es posible visualizar acá aplicativos que tienen Island Tables también. Y acá en la parte más arriba de la pantalla, yo tengo algunos KPIs, como yo comenté, para visualizar la cantidad de RAM utilizada, de tablas y todo más. Entonces, acá yo tengo un resumen de todos mis aplicativos que yo tengo en mi servidor. En la hoja siguiente, yo tengo una hoja llamada Threshold Analysis, donde es posible visualizar más detalles de estas aplicaciones que yo comenté, como por ejemplo, yo voy a seleccionar acá esta aplicación que es Call Center, que yo comenté, y es posible visualizar todo lo que nosotros tenemos en rojo acá, es porque excedió el threshold, el límite que yo definí en las variables. Entonces, ese aplicativo es muy grande, más que 2 gigabytes en QVF, más que 5 gigabytes en RAM, tiene mucho más registros. No hay ningún problema con synthetic keys o con la parte de referencia circular ni island tables, pero mira que para recargar este aplicativo, el tiempo es más tiempo que yo definí en las variables de script. Y mira que acá yo tengo los detalles de aplicativo, tengo detalles, todas las tablas de este aplicativo. En este caso, hay solamente una tabla llamada llamadas o llamadas. Y si yo voy a seleccionar una tabla, déjame seleccionar un aplicativo que tiene más que una tabla. Por ejemplo, acá es posible seleccionar la tabla y visualizar después todos los detalles de campos que tenemos acá a la mano derecha. Entonces visualizar todos los campos, el nombre del campo y también cuánto ese campo va a consumir en memoria, la cardinalidad de todos los campos y todo más. Entonces es posible tener una visualización con más detalle de todos los aplicativos. En la análisis siguiente es lo que nosotros llamamos de App Analysis, donde es posible visualizar cuáles son los apps que yo tengo en mi servidor y si esas apps están publicadas, están en un stream o no, quién son las personas, los app owners de esos aplicativos y cuáles son los streams que nosotros tenemos más aplicativos. Por ejemplo, voy a seleccionar acá una stream llamada Geoanalytics. Entonces, mira que en ese stream, por supuesto, yo tengo 17 apps publicados y acá todos los apps fueron creados por esa persona llamada Click, que es el usuario que yo utilizo acá en mi servidor. Mira que en ese gráfico a la mano derecha es posible visualizar las últimas recargas que nosotros tuvimos en este aplicativo, donde o que nosotros tenemos en verde es porque nosotros tenemos metadatos de este aplicativo. Es porque este aplicativo recargó en un servidor de junio 2018 o posterior. En este caso, yo sé que es de septiembre de 2020. En este caso, esa recarga, disculpa, abril 2020. Mira acá la fecha de la recarga. Y acá, la parte más oscura, es porque estas recargas yo no tenía metadatos, porque no es una versión hasta junio 2018. Entonces no tenía este endpoint que yo comenté y no tenía cómo visualizar los metadatos. ¿Ok? Entonces acá es posible visualizar esto. ¿Qué es interesante para visualizar eso en un entorno de desarrollo? Por ejemplo, es interesante visualizar acá la parte de App Owners,
Si hay una persona con 30, 40, 50 apps que están en una stream, una work stream, por ejemplo, y son apps duplicadas, donde yo tengo la misma información en 2, 3, 20 apps, consumiendo más espacio en disco en mi servidor y algunas veces, si esa persona utiliza, más memoria RAM. Entonces, es posible hablar con el desarrollador y visualizar y entender si es necesario mantener todos los apps o si es posible borrar alguno de estos apps. ¿Ok? Acá en este gráfico también hay una barra que es gris, donde este app nunca recargó en este servidor. Entonces yo no tengo las informaciones porque no, ese app nunca recargó en ese servidor. Entonces acá es posible visualizar informaciones importantes y principalmente para hablar con los desarrolladores y visualizar si todo está ok en mi servidor, si hay mucho más apps que no están publicados que necesitamos borrar en servidor y todo más. En la análisis siguiente, es la análisis que yo comenté, que es una hoja solamente de alerting. Como yo comenté, esa versión que es 2.2.2, que es de junio 2020, a esta hoja que es para utilizar con alerting, donde es posible crear alerta de datos con estas informaciones que yo tengo acá, utilizar todas las medidas, todas las dimensiones que yo tengo acá en esta hoja, donde es posible visualizar, por ejemplo, yo tengo acá App Alerts. Si una app está sobre revisión, como yo tengo acá algunos apps, o si una app está con alerta habilitado. Yo tengo otros apps acá, y acá hay las medidas, todos los KPIs que son posibles utilizar en el alerting. Mira, yo voy a cambiar para acá, donde yo tengo mi servidor de alerting, y yo tengo dos alertas creadas acá. Este alerta acá abajo es para visualizar los thresholds, si algún aplicativo, uno o más aplicativos, excedieron el límite de cualquier threshold, sea espacio en disco, tamaño de QF, sea el límite tamaño de memoria RAM o la cantidad de registros, cualquier uno de estos tipos de threshold. Si yo tuve un problema, yo voy a recibir una alerta al día y visualizar qué problema yo tuve. Y acá yo tengo otro alerta creado que es para visualizar los apps que están under review, sobre revisión, que yo no voy a recibir alertas todo el día. Yo voy a recibir en lunes, por ejemplo. El lunes yo voy a recibir una alerta para visualizar si los apps que están sobre revisión ya aún están con problema o no, si el desarrollador solucionó esto. Es que yo comenté, si hay en un aplicativo, como ese aplicativo de call center que yo comenté, que hay un problema y yo hablé con el desarrollador, yo necesito recibir una alerta todos los días, como en este alerta que yo tengo acá. Entonces, yo voy a poner este app con una tag llamada review para que reciba solamente el lunes o una fecha que a ti es mejor. Ok, entonces es posible crear acá alertas para recibir utilizando los datos que tenemos en Metadata Analyzer. En la hoja siguiente es donde nosotros tenemos App Availability. Acá es importante visualizar esto en un servidor cuando tenemos una arquitectura multinode, porque en mi caso yo tengo solamente un nodo, solamente ese servidor llamado ClickSense, pero es interesante cuando hay 2, 3, 4 nodos y visualizar si una aplicación está consumiendo memoria y todo más en todos los nodos, porque es interesante visualizar esto porque algunas veces es necesario cambiar la parte load balance para que una aplicación vaya a cargar solamente en un servidor X, por ejemplo, para que no ocupen memoria en todos los servidores. Entonces yo tengo que hacer alguna cosa en load balance. Entonces acá es interesante para visualizar las aplicaciones que yo tengo y en qué nodo esa aplicación está disponibilizada. Y acá el resumen de todo lo que nosotros tenemos de App Metadata Analyzer. Bueno, volviendo a la presentación, un resumen de todo lo que yo hablé, algunas sugerencias también para usted y también para sus clientes. Bueno, una sugerencia es establezca
objetivos para los tipos de servidores que tiene: desarrollo, pruebas o producción. ¿Por qué? Puede supervisionar los 3 servidores y establecer diferentes parámetros para cada uno de ellos, ya que su uso es diferente, con diferentes perfiles de personas. Por ejemplo, si un servidor de producción hay personas que ejecutan recargas manuales y afectan a mi servidor, yo puedo comprobarlo en esta aplicación de Metadata Analyzer. Si un servidor de desarrollo hay un desarrollador que ha creado varias versiones de la misma aplicación, ocupando espacio y teniendo información innecesaria en el servidor, también puede supervisionar ese tipo de actividad. Entonces, como sugerencia, establezcan objetivos para cada tipo de servidor y también es posible visualizar 2, 3 aplicativos de Metadata Analyzer con diferentes métricas en estos aplicativos. Bueno, ahora yo voy a empezar a hablar sobre la parte de Data Connection Analyzer. Este aplicativo también nosotros tenemos en la parte, en la misma carpeta que yo comenté, de Default Apps, y también yo lo puedo descargar en Diagnostic Kits, como yo comenté. Hay un enlace para GitHub para que obtenga la última versión de este aplicativo. Y ClickSense Data Connection Analyzer es una aplicación de Click que analiza archivos de registro de scripts y consultas de la API QRS, lo que permite el análisis de uso de la conexión de datos, visualizar los patrones, la edad de esa conexión, cuánto tiempo nosotros tenemos esa conexión, para hacer una limpieza en nuestro entorno de ClickSense. En resumen, esta aplicación ayudará a ejecutar un sitio ClickSense más delgado, más eficaz, de forma más fácil y holística también. Todo eso para obtener gobernanza y performance, por supuesto. Bueno, ¿y qué nosotros podemos hacer? ¿Qué ventaja nosotros tenemos cuando utilizamos este Data Connection Analyzer? Es posible visualizar qué conexiones ya no se utilizan. Si una conexión de datos se encuentra un registro de script y existe acá en el servidor de ClickSense, sin embargo, actualmente no hay una aplicación asociada en algún momento lo hayan utilizado. La eliminación de conexiones sin uso aumentará el rendimiento de mi servidor de ClickSense, ya que habrá que evaluar menos conexiones en las evaluaciones de Security Rules, por ejemplo. Si un sitio tiene cientos o miles de conexiones, este tiempo de cálculo puede acumularse. Entonces, en ese ejemplo que yo tengo acá es un entorno muy pequeño, pero en un caso de un cliente más que tiene un servidor con más aplicaciones, esto podemos tener mucha diferencia. Otra ventaja que nosotros tenemos es visualizar qué conexiones nunca se han utilizado. Si hay una conexión de datos acá, es común que los usuarios creen conexiones de datos para probar la conectividad, pero nunca las usen. Eso es muy común en entorno de desarrollo. Aprovechando esta aplicación, pueden identificar conexiones que nunca se han utilizado y existido durante X periodo de cantidad de tiempo, como por ejemplo 90 días. Entonces, es posible visualizar las conexiones que no han utilizado en 90 días, por lo que se pueden tomar medidas para eliminarlas. Los beneficios de la administración y rendimiento más sencillo se enumeran que nosotros tenemos acá. ¿Qué conexiones? Otra ventaja. ¿Qué conexiones se han eliminado que solían utilizarse? Entonces, mediante análisis de registro de script, puede ver nombres y rutas que tenemos de acceso para la conexión de datos antigua que pueden ayudar a servir como seguimiento de auditoría. Otro punto es, ¿cuáles son las conexiones de datos más utilizadas? Dependiendo de cómo se implementa esa aplicación, ya sea estrictamente administrativo o potencialmente visible para los desarrolladores, esa métrica es importante tanto la parte administrativa para quien va a administrar un entorno de ClickSense, como también para los desarrolladores. Otro punto que tenemos es si tenemos conexiones de datos duplicadas y analizar las strings de conexión también en un entorno de desarrollo. Esto es muy común y esto facilita la sobrecarga de administración y garantiza que haya una reutilización y coherencia en toda la plataforma. Entonces, si hay una conexión duplicada, es interesante visualizar y hablar con los desarrolladores.
es posible visualizar quién es propietario de la conexión de datos y esto es valioso desde el punto de vista de acceso, de seguridad, para garantizar la gobernanza de las fuentes de datos. ¿Quién usa conexiones de datos? Entonces, por ejemplo, si hay un caso que, por supuesto, alguien puede visualizar a través de eso nosotros podemos visualizar en la parte de audit de QMC. Sin embargo, esta aplicación de Data Connection Analyzer revelará físicamente quién está realizando cualquier recarga de esas conexiones de datos, dando una mayor visibilidad y permitiendo un nivel más profundo de auditoría y gobernanza. Visualizar también dónde se utilizan las conexiones, sea una conexión que utilizamos acá, por ejemplo, si hay un banco de datos utilizando una conexión, nosotros vamos a mover ese banco de datos para hacer una conexión a otro banco de datos. Es interesante visualizar para cambiar la conexión que nosotros no vamos a utilizar más. Y también es posible visualizar qué mecanismo se utilizan las conexiones de datos. Si una aplicación utiliza una tarea, ejecuta con una tarea, sea manualmente o una solicitud de ODAG o Dynamic Views también. ¿Ok? Bueno, ahora yo voy a cambiar para mi navegador, mi browser, una vez más. Y yo tengo acá en este string de work, yo tengo la parte de Data Connection Analyzer. Eso yo descargué en el GitHub, que yo comenté que está en la parte de Diagnostic Toolkit acá también. Empezando la parte de scripts, acá también es posible cambiar algunas variables, como por ejemplo acá el nombre de Central Host, yo voy a mantener localhost, que en mi caso. Es posible cambiar acá la cantidad de días que desea visualizar en los logs. Entonces, si desea visualizar solamente los últimos 4 meses, como 5 meses, es interesante cambiar acá para visualizar una cantidad no tan grande de logs. Acá es que yo comenté, ese threshold para visualizar si una aplicación no utilizó una conexión, si una conexión, disculpa, de datos no fue utilizada en 90 días, es interesante porque es un threshold para entender si necesitamos mantener esta conexión, ya que nadie utilizó en 90 días, o si podemos borrar esta conexión, ¿ok? Entonces, algunas variables que nosotros podemos cambiar acá en script. Y ahora en la parte de análisis, yo voy a empezar acá con dashboard también, como yo empecé en Metadata Analyzer. Y acá en un resumen de todo mi servidor, todo mi entorno, donde acá a la mano izquierda yo tengo algunos KPIs. El primer KPI es la cantidad de conexiones que mi servidor utiliza. Entonces yo tengo 16 conexiones que son utilizadas y no hay ninguna en este segundo KPI acá conexión que no fue utilizada en los últimos 3 meses, 90 días. Entonces acá es interesante para visualizar esta información. Después yo tengo conexiones que no son utilizadas. Entonces, conexiones que hay en script de QRS, pero las aplicaciones fueron borradas. Yo no tengo más esa aplicación. Entonces, yo tengo una conexión en mi servidor que no hay necesidad. De ese otro KPI, yo tengo conexiones que nunca fueron utilizadas. Entonces, yo tengo 37 conexiones que nunca fueron utilizadas. En mi caso es porque yo sé que yo importé algunos apps y yo tengo la conexión, pero nunca recargué estos apps. Y después acá, si hay algún app que utiliza una conexión, pero esa conexión no existe más en el QRS, pero está en el script, entonces yo puedo visualizar acá la cantidad de conexiones que no hay un link en QRS. Es posible hacer selecciones acá, por ejemplo, visualizar las conexiones que son utilizadas. Yo tengo 16 conexiones. Visualizar cuáles son las conexiones, ser una conexión de carpetas, ser una conexión con REST Connect. Entonces, es posible visualizar más detalles acá. En ese gráfico siguiente, yo tengo la cantidad de conexiones por app. Entonces, el app que más tiene conexiones es License Monitor con 12. Y acá después las conexiones que yo tengo en los aplicativos. Entonces, esa conexión que es Monitor Apps REST App
Yo sé que yo tengo en 5 aplicativos. Entonces, acá es un resumen de mi entorno. En el análisis siguiente, yo tengo acá los mismos KPIs. Y mire que acá que interesante, es interesante visualizar la parte de age, cuánto tiempo yo tengo esta conexión. Y mira que si es este punto, una burbuja en rojo, es porque es una conexión que no fue utilizada. Mira cuántas conexiones yo tengo. Y si tú eres un administrador de ClickSense, es interesante visualizar quién son las personas que crearon las conexiones. Entonces, si hay acá 10, 20 desarrolladores, seleccionar esas personas y visualizar que hay conexiones que no son utilizadas. Es necesario hablar con esa persona, ese desarrollador, para entender si es posible borrar esas conexiones que yo tengo acá. Entonces, es interesante para visualizar por app owner que nosotros tenemos, por quién fue la persona que creó la conexión. Acá también yo tengo la misma información, pero en una tabla con los detalles también. En el análisis siguiente, yo tengo la parte de usage. Entonces, si esa conexión fueron utilizadas en cuáles son las apps. En mi caso, yo tengo todas las conexiones como tareas, pero en algunos casos es posible visualizar si las personas recargaran apps por ODAG. Entonces, acá es interesante visualizar el comportamiento que las personas de su organización tienen. Entonces, si hay muchas recargas de ODAG, es interesante visualizar acá y el impacto también de esas recargas en mi servidor, en mi entorno. Y acá yo no tengo ninguna información porque yo no tengo conexiones que no fueron utilizadas en los últimos 3 meses, pero es interesante, como yo comenté, visualizar acá la información e entender si hay necesidad de mantener esas conexiones acá, porque nadie recargó una app por 3 meses, entonces es necesario mantener esa conexión. Es interesante que es posible hacer selección acá por app owner o quién ejecutó, si es un scaler, si una persona ejecutó por ODAG o si una recarga manual. Entonces es interesante visualizar aquí y verificar con el desarrollador si hay necesidad de mantener todas esas conexiones que nosotros tenemos acá. Es otro punto muy interesante. Y acá, conexiones que no son utilizadas. Entonces, mira que yo no tengo ninguna conexión que en los apps fueron borrados, pero en unos casos hay acá también, entonces tiene que hablar con el desarrollador para solucionar este problema. Y hay acá más detalles de conexiones que fueron utilizadas y quién es el Data Connection Owner acá, como tenemos también, y cuándo creó, cuál es la fecha de que crearon esta conexión. Y después, acá, es un análisis interesante que es la parte de Duplicate Analysis. ¿Por qué es interesante? Como yo comenté, a veces en un entorno de desarrollo, algunas veces de producción también, hay muchas conexiones con diferentes nombres, pero que utilizan la misma carpeta o van a conectar en el mismo banco de datos, todo más. Entonces, acá es interesante visualizar cuáles son las conexiones que nosotros tenemos duplicadas y hablar con desarrolladores para que cambien y utilicen solamente una conexión. Pensando en la parte de gobernanza, de seguridad de datos, todo más, yo voy a mantener solamente una conexión que es suficiente y yo voy a cambiar los apps que utilizan la conexión que yo voy a borrar. Entonces, acá también es interesante para hablar con los desarrolladores. ¿Ok? Entonces, ese es un resumen de app de Data Connection Analyzer. Déjame compartir la presentación una vez más. Bueno, ahora que en la presentación hablaré sobre algunas sugerencias de lo que puedes hacer en su vida cotidiana, que pueden hacer en el entorno de ClickSense. Mira, primer punto. Para la primera prueba de recarga, establezca la variable venumLogs como 1 en 1 para que se pueda probar que todo funciona bien. Entonces, una vez que la aplicación se haya cargado correctamente, intente aumentar el número de días. Esto es
especialmente útil cuando se prueba en entorno de varios nodos, donde las conexiones de datos con otros nodos deben confirmarse para establecerse correctamente antes de intentar una recarga más larga. Después de implementar la aplicación, realizar una limpieza manual del sitio de ClickSense, del entorno de ClickSense, puede crear un enfoque también sostenible y a largo plazo para que sea proactivo. Entonces, yo estoy hablando de crear alertas con Click Alerting, enviar correos electrónicos o incluso también informes de AnyPrinting para que se puedan vincular a la aplicación en el correo electrónico para los propietarios de las conexiones de datos. Entonces, nosotros vamos a enviar información para los desarrolladores para que conozcan si hay algún problema con la parte de conexión, incluso si hay un problema visualizando los datos de App Metadata Analyzer también. Entonces, como sugerencia, podemos crear informes de reprint, enviar información a desarrolladores y también podemos poner las dos apps, Metadata Analyzer también Connection Analyzer, con un Section Access para los desarrolladores. Porque es interesante que las personas que están trabajando con los apps, las personas que están trabajando con desarrollo, entienden si hay un problema con su app. Entonces, es interesante poner un Section Access y dejar disponible para los desarrolladores, tanto Data Connection Analyzer como también Metadata Analyzer. Y después, si hay un caso que ustedes tienen Click Alert o AnyPrint, enviar estos informes por correo también para que las personas tengan conocimiento de lo que se pasa, si están trabajando con las mejores prácticas, porque esto va a ayudar el administrador de ClickSense para que no tenga que visualizar la información en una app, por ejemplo, un problema de Data Connection, para después hablar con desarrolladores. Interesante que envíe la información para las personas que están utilizando, para los desarrolladores. Ok, entonces creen una tarea y envíen eso por AnyPrint o también por Click Alerting. Es el último punto que a mí me gustaría compartir. Bueno, con esto termino aquí la presentación. Gracias a todos por la participación y ahora podemos pasar a las preguntas.